Muy buenas tardes. Es un gusto poder estar de nuevo, hermanos, reunidos para poder alabar a nuestro Dios y reflexionar en sus mandamientos, en su palabra. Como saben, tenemos los jueves estudio normal, los domingos también tenemos estudio y culto, todo normal. Solo estamos animando a que si usted o alguien de la iglesia tiene síntomas de resfriado o algún otro síntoma que lo ponga en riesgo a usted y a la congregación, estamos animándoles a que eviten asistir y puedan ser edificados a través de los medios virtuales que tenemos. También quisiera, hermanos, anunciarles que hay muchos enfermos, yo creo que lo saben, muchos hermanos enfermos, algunos de gravedad, otros con cuestiones meramente pasajeras, pero me gustaría recordarles lo que dice el apóstol Pablo, que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No importa qué tan difícil sea lo que estemos pasando, si estamos en Cristo, aún la peor situación nos va a ayudar a un bien supremo, es decir, a ser hechos conformados a la imagen de su Hijo. Es necesario también que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de nuestro Dios, porque a nosotros nos es concedido a causa de Cristo no solo que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Y bueno, antes de iniciar con nuestro estudio, quiero que elevemos una oración por nuestro hermano Carlos Rojas y su familia, que están pasando por una situación difícil, pero recordamos la palabra de hace 8 días, cuando Cristo le dice a Jairo: no temas, cree solamente. La manera de trabajar de Dios es muy extraña, es muy paradójica, va en contra de lo que nosotros pensamos y anhelamos. Maestro, el que amas está enfermo, y el Señor lo amaba, pero se quedó 2 días más. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Como que Dios aparentemente se aleja, pero no. Dios está muy presente en nuestras situaciones, en nuestro dolor, y si nuestros hermanos están escuchándonos, pues queremos animarles a que confíen en Cristo, que en Cristo el morir, incluso en la tragedia más grande humanamente hablando, es una ganancia. Dice Pablo, lo cual es muchísimo mejor. Todos nosotros tendremos que pasar alguna vez por situaciones difíciles, pero yo sí quiero que oremos por Carlitos, por Flor, sus hijas, que aparte de nuestra oración usted pueda tal vez hablarles, acercarse, brindarles apoyo dentro de las posibilidades que el Señor nos da. Y también quiero que oremos por el hermano de nuestra hermana Adela, que está pasando por una situación muy difícil de salud. Hemos orado anteriormente ya por él. Y bueno, yo creo que todos los demás están pasando por situaciones de enfermedad normal, que con la gracia de Dios y con los recursos que Dios nos ha dado en este mundo vamos a salir adelante. Solamente tengamos precaución y bueno, confiemos en el Señor. Vamos a orar, hermanos. Sí, me refería a la hija de la hermana Guille también y a todos los enfermitos. Hay varios. Maricruz, ¿verdad, hermana? También vamos a orar por Maricruz. Hay muchos hermanos que están pasando por situaciones difíciles. También, si me permite nuestra hermana, que oremos por ella, de favor. Me parece que va a pasar por una situación de cirugía. Entonces, oremos también por nuestra hermana. Y en casa estemos perseverando en oración, hermanos. Cristo promete que si perseveramos, Dios el Padre nos escucha. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Oremos y demos inicio al estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A ti te damos la gloria, la honra, la alabanza, porque tú eres el único Dios, creador de los cielos y la tierra,
porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para redimirnos del presente siglo malo, porque por su llaga fuimos nosotros curados, porque Él llevó nuestras enfermedades en la cruz, y confiamos que de acuerdo a tu voluntad tú nos responderás, porque eres un Dios de justicia, de misericordia. No apelamos a nuestras obras ni a nuestras personas, sino a lo que hizo tu Hijo Jesucristo en la cruz y en su vida para darnos salvación y acceso a tu trono, Padre. Te rogamos, Padre, que en el poder de tu Santo Espíritu tú puedas darle paz a Carlitos, a Florecita, a su familia, que tú puedas, Señor, sembrar la esperanza bíblica que nos ha sido predicada desde el principio. Te rogamos por su sanación, que tú, Padre, intervengas con tu mano poderosa, pero te rogamos que se haga tu voluntad y que tú puedas guiar todo esto para bien. De igual forma, por la mami de nuestro hermano David, que va a ser intervenida en cirugía, Señor, ten misericordia de ella, dale confianza, dale paz, ayúdale a recordar la esperanza de la eternidad, Señor. También por el hermano de nuestra hermana Adela, dale de tu gracia, Señor, guíalo, muéstrale tu amor. Por Maricruz, que está pasando por momentos de enfermedad también, y por todo hermano de nuestra iglesia que está pasando por situaciones complejas de salud, económicas, emocionales, laborales. Tú dirige a tu pueblo, Señor. Oramos para que de ti vengan tiempos de refrigerio y envíes a tu Hijo, quien nos fue anunciado. Te rogamos que tu palabra nos pueda nutrir, que seamos iluminados el día de hoy. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Estamos abordando la introducción a la Biblia, o se le conoce también como teología bíblica, lo cual significa que estamos dando un panorama general de cada libro que aparece en la Biblia, con la finalidad de facilitarle a usted la lectura, la comprensión, y que a la hora de introducirse en un libro, usted ya tenga un preámbulo para tener más en claro lo que usted encontrará en cada libro. Sí debemos recordar que aunque estamos en el Antiguo Testamento y ya no estamos bajo ese régimen, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, y por eso vale la pena que usted tenga el hábito de la lectura. Miren, hermanos, muchas veces vivimos de manera muy religiosa y pensamos que lo sabemos todo o que no necesitamos más información de parte de Dios, o muchas veces solamente hemos sido informados de manera teórica sobre lo que Dios dice, pero es importante que eso se haga una realidad en nuestra vida. Y bueno, pues el libro que vamos a examinar el día de hoy es un libro muy importante, tiene enseñanzas vitales para nosotros como cristianos. Hoy estaremos hablando del libro de Josué. Vamos a dar lectura, por favor, a Josué, versículo 43 al 45 del capítulo 21. Josué, capítulo 21, del verso 43 al 45. Estamos en el momento en el cual Dios hace valer su palabra y cumple con todas las promesas que le hizo a Abraham, Isaac, Jacob y al pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto. Antes de dar lectura, pregunto, ¿cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob y a todo Israel? ¿Alguien lo recuerda? ¿Perdón? ¿La tierra prometida? Sí, precisamente. Esa fue la promesa o parte de la promesa, que a Abraham y a su descendencia le sería entregada la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán, la tierra de los cananitas, una tierra muy fértil que de hecho, geográficamente hablando, se encuentra en una posición totalmente desértica, pero la tierra de Canaán es como una media luna que abarca desde el río Éufrates y Tigris y llega hasta el Negev. Se le conoce como la media luna fértil. ¿Por qué?
porque en medio de todo un desierto gigante, esa zona es la que aparece de color verde, fértil, próspera, productiva. Así que literalmente sí brotaba leche y miel. En un sentido había mucha producción, mucho alimento, prosperidad. Y el libro de Josué es el libro que nos habla de cómo Dios cumple con sus promesas. Y de eso debemos estar seguros, que Dios cumple sus promesas, hermanos. Miren, yo no sé cuántos años lleve usted en el cristianismo, pero yo tengo 12 años de cristiano. Y ninguna promesa de Dios ha fallado nunca, jamás. Todo lo que Dios me ha prometido a mí y a usted, le aseguro que lo hemos obtenido por su gracia. Ahora, en este pasaje tenemos el cumplimiento de todo eso precisamente. Noten cómo dice. Josué 21, 43 al 45. De esta manera dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque el Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos. ¿Todos juntos? No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Y por último, todo se cumplió. Ya por ahí una pedradita a los que enseñan que Dios no cumplió su promesa y que en un milenio terrenal les va a repartir la tierra, porque cumplió parcialmente. Eso no es bíblico. El texto es muy claro cuando dice todo se cumplió. O sea, Israel ya heredó la tierra. Israel ya la poseyó, ya la dominó y todo se cumplió. Como dice el versículo 45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Así que escatológicamente hablando también podemos decir que esta teoría o esta idea de que en un futuro Israel va a retomar la tierra, no sé si han escuchado eso, y la gente está muy viva en el internet y en las noticias de Medio Oriente, esperando a ver cuándo Israel retoma otra vez la tierra y la va a poseer y a dominar, porque bajo esta teoría se enseña que Dios cumplió parcialmente, pero el texto es muy claro, todo se cumplió. Ahora, el nombre de este libro ha cambiado en su fórmula, porque si recuerdan los primeros libros que estudiamos, sacaban su nombre a partir de la primera palabra que aparece en el texto. Por ejemplo, Génesis, Bereshit. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Bueno, pues la primera palabra, principio, es la que se usa para darle nombre. Shemot, que significa los nombres en Éxodo. Así se le llamó al segundo libro. Ese es el nombre que le dan los hebreos a los libros en los primeros 5. Nosotros, los cristianos, nos guiamos por el nombre que le dieron los griegos. Acuérdense que los griegos no colocaban el nombre del libro a partir de la primera palabra, sino a partir del contenido que había en el libro. Entonces, Génesis se llama Génesis porque habla de los orígenes. Éxodo se llama Éxodo porque el tema tiene que ver con la salida, y así sucesivamente. Bueno, el nombre de este libro es el mismo tanto para los hebreos como para los griegos. Su nombre es Josué, que significa literalmente Dios salva. De hecho, es el mismo nombre Jesús. De hecho, Josué y Jesús básicamente tienen el mismo significado. Yehoshua, Yeshua, es lo mismo, Dios salva. Y sí, precisamente el libro habla de eso, de cómo Dios salva a su pueblo, lo preserva y lo introduce a la tierra prometida. La fecha aproximada es el 1400 antes de Cristo, aproximadamente. Ya Moisés ha muerto, también Aarón y toda la generación que salió de Egipto. Estamos aproximadamente en el 1400 y pico. Ahora, ¿cuál es el tema principal? El tema principal de este libro es la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Vamos a dejar la pantalla así como está, pero vamos a leer en nuestras Biblias, ¿sale? Busquen en sus Biblias.
Génesis 15. Acuérdense lo que Dios le prometió a Abraham. En el capítulo 15 de Génesis, versículos 6 al 21, tenemos lo siguiente. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Este es el capítulo en el cual Abraham experimenta salvación. Antes de eso, Abraham era un hombre de fe, pero no era una fe cristológica, ¿se entiende? Era un hombre iluminado, pero no regenerado. Es en el capítulo 15 cuando Dios le amplifica el conocimiento de su simiente bajo una connotación cristológica, y es cuando el texto nos dice, y creyó Abraham a Dios y fue justificado, le contó por justicia. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra, la tierra de Canaán. Y él respondió, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces el Señor dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Eso ya lo vimos, ¿verdad? En Egipto. Y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo a los egipcios. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, o sea, vas a morir, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá. Recuerden que pasaron 400 años, ¿sí lo recuerdan? Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. A la par que Dios permite que su pueblo sufra esclavitud, Dios le está dando a los amorreos y a los cananeos 400 años de tolerancia, de paciencia, de misericordia para que se arrepientan. Entonces, esto simplemente como dato para cuando lleguemos a las preguntas de por qué los destruyó a todos. Porque eran naciones muy perversas. La idolatría estaba conectada con sacrificios humanos, con niños, fornicación, perversión. Y Dios le da a este grupo de pueblos, a los amorreos, a los cananitas, 400 años para que reflexionen. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto, o sea, del río Nilo, si lo conocen que está en el sur, hasta el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Bueno, pues en Josué se cumple eso. Dios le entrega la tierra a Israel desde el río de Egipto, el río Nilo, hasta el río Éufrates, lo que yo he llamado la media luna fértil. Y es importante que lo creamos así porque Josué dice que todo se cumplió. Curiosamente, repito, hay teorías de muchos hermanos que dicen que eso se va a cumplir en un reinado milenial porque Dios lo cumplió parcialmente. No tiene sustento bíblico y sí deberíamos ponerlo en tela de juicio. Bueno, también Éxodo 3, verso 15 al 17, si lo buscan en sus Biblias, se repite la promesa. Dice así, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel.
en una tierra próspera, que es la tierra de Canaán. Repito, geográficamente, esa región se conoce a la fecha como la media luna fértil. Hay mucha agua, hay muchos minerales, mucho petróleo, mucha vegetación. Y se da testimonio de un rabino, de hecho hace unos siglos, que estaba acostado sobre un árbol, volteó hacia arriba y vio un panal cargado de miel que escurría por el árbol, y vio pasar las cabras que pasaban cargadas de leche y cómo les escurría de sus ubres, y literalmente podríamos decir que en ese sentido sí era una tierra donde fluía leche y miel. Ahora, sin embargo, es importante considerar que todo lo que dice el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, es una sombra de lo que habría de venir. Y entonces esto tiene implicaciones importantes para nosotros, teológicamente hablando, lo veremos más adelante. Bueno, ese es el tema principal, la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. ¿Cuál es el propósito? El propósito de este libro es dar a conocer cómo Israel ocupó la tierra prometida y cómo Dios fue fiel a sus promesas a pesar de la infidelidad de su pueblo. Yo pregunto, ¿seguimos siendo infieles, hermanos? Pues sí, pero el texto dice que Dios permanece fiel porque Él no se puede negar a sí mismo. Bueno, ese es el propósito, darnos a conocer cómo Israel fue introducido a la tierra y la poseyó. Vamos a la estructura del libro. La estructura del libro es sencilla. De hecho, no vamos a frenarnos mucho ahí. No sé si alguien está llevando su lectura en el Antiguo Testamento, pero vale la pena que lea el libro de Josué. No le toma más de un día o dos, no es muy largo. Bueno, en la primera parte del libro se habla de la invasión de la tierra, del capítulo 1 al capítulo 5. Se habla de diferentes invasiones, ¿sale? La segunda parte del libro, siendo resumidos, habla de la caída de Jericó. ¿Quién acuerda de eso? ¿Se acuerda de eso? ¿Todos se recuerdan de esa historia? La caída de Jericó. Lo tercero, la batalla en un lugar llamado Ai, ahí se me fue en el corrector. Israel también llegó a el monte Ebal y al monte Gerizim, del capítulo 7 al capítulo 8. El capítulo 4 nos habla de los Gabaonitas, que fueron un pueblo que dijeron: Israel nos va a exterminar, mejor vamos y nos volvemos sus siervos. Así que con mucha astucia los Gabaonitas llegaron y se hicieron esclavos voluntariamente de los israelitas. Acuérdense, hermanos, que el Antiguo Testamento no es el modelo de nuestra vida cristiana, porque en el Antiguo Testamento Dios aún permite ciertas cosas por la dureza del corazón y no revela su deseo pleno. Lo que revela Dios lo revela para restringir nada más, permitiendo ciertas cosas como la esclavitud, la poligamia, entre otras cuestiones. Entonces los Gabaonitas se vuelven esclavos de Israel. Después, en número 5, capítulo 10, nos habla de la conquista de los pueblos del sur. Los arrasaron por completo. Después la conquista del norte y la lista de los reyes que fueron asesinados por Israel, capítulo 11 al 12. Después ya Josué lo que hace, porque ya estaba un poco cansado y viejito, pues les dijo: ahora sí ya, a ver, vamos a repartirnos la tierra, ¿no? Y lo que hizo básicamente ahí, repartió la tierra a cada tribu, dijo: estas van a ser ciudades de refugio, esto va a ser así y así. Entonces eso no tiene mayor problema. Del capítulo 13 al 22, es una sección larga. Y por último tenemos las palabras de despedida. Ustedes recuerdan la frase más famosa de Josué. ¿Se acuerdan cómo dice? Si bien ustedes pueden servir a los dioses ajenos, ¿se acuerdan? Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Bueno, en esa sección viene esa frase popular. Recuerden que Israel, aún cuando sabe que hay un solo Dios, como que aún le cuesta entender o digerir que todo lo demás es aire, no es nada, pero aún le sigue dando valor a los ídolos paganos. Entonces Josué les dice: pues yo me lavo las manos, mi casa y yo serviremos al Señor. Y ya por último se habla de la muerte de Josué. Este libro vale la pena, hermanos, en verdad. Pero vamos a lo que nos va a quitar un poquito más de tiempo, a los temas teológicos. ¿Qué teología podemos extraer del libro de Josué? Primero, lo que podemos extraer de Josué es la soteriología. ¿Recuerden lo que es la soteriología? Algunos hermanos aquí seminaristas lo saben bien. Es la doctrina de la salvación.
Josué nos habla de la salvación. Bueno, no directamente, pero acuérdense que como sombra, como tipo, sí nos habla de la salvación. ¿Cuál es la connotación soteriológica aquí? El reposo del Señor. Lo voy a explicar ahorita y lo voy a sustentar con un pasaje en el Nuevo Testamento. Miren, todo lo que vivieron ellos fue una sombra, un tipo de una realidad trascendental. Pregunto yo, ¿Abraham, el patriarca, realmente heredó la tierra prometida o no? ¿Cómo ven? ¿La heredó? ¿La poseyó? No. Estuvo como extranjero y peregrino vagando en esa región, haciendo sus tiendas, moviéndose de un lado a otro, no le perteneció. Pero sabemos que en un sentido trascendental, él sí heredó la tierra prometida, ¿verdad? Porque esta tierra prometida de reposo, que era la tierra de Canaán bajo una perspectiva, solamente era una sombra del reposo eterno que recibimos cuando llegamos a la presencia de Dios. ¿Se entiende? Ese es el cumplimiento del concepto el reposo. Y los israelitas que estuvieron 40 años en el desierto, sufriendo, padeciendo, probablemente es una sombra de la vida cristiana donde estamos padeciendo, sufriendo, básicamente esperando entrar al reposo. Y una vez que ellos entran al reposo de la tierra de Canaán, esto simplemente se ve como un símbolo de cuando nosotros entremos al cielo. Vamos a ver Hebreos, por favor. Espero que nadie se esté confundiendo. Hebreos 4. Quiero que noten, hermanos, la importancia de interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Recuerden que la revelación siempre ha sido gradual, ¿verdad que sí? Y la revelación llegó a su máxima plenitud cuando Cristo vino por primera vez. De tal forma que toda la revelación del Antiguo Testamento debe ser interpretada a la luz del Nuevo Testamento. Bueno, Hebreos 4 aborda el tema, fíjense. Dice así, ¿lo tenemos todos en nuestras manos, el texto? Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Pregunto yo, ¿hoy día hay una promesa de entrar al reposo de Dios o no? Y dice Hebreos, teman, no sea que alguno de ustedes, así como los israelitas, pareciera que no lo ha alcanzado. Aquí reposo es un sinónimo de salvación, de reposar de nuestras obras en la gracia divina. Es decir, dejar nuestras obras a un lado para reposar en la gracia de Cristo. Versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, está pensando en Josué y en su generación. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, hermanos, ¿entramos a la tierra de Canaán, sí o no? Sí, entramos al reposo. De tal manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hablando de los incrédulos, ellos no entrarán, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Aquí se nos va a explicar el por qué Dios reposó el séptimo día. ¿No se ha preguntado eso usted? ¿Por qué Dios reposó el séptimo día? ¿Estaba muy cansado? Yo aquí veo algunos hermanos que ya están así como, híjole, tanto trabajo, estrés. ¿Pero Dios se cansa? ¿Pero reposó o no? Pero entonces, ¿cómo explicamos eso? Bueno, es un antropopatismo, ya lo hemos explicado. No es que Dios se cansó, pero reposó por una simple razón. Nos está anunciando el Evangelio aún desde ese momento. Miren, es como si los primeros 6 días de la creación, donde Dios está obrando, representaran nuestras obras, nuestros esfuerzos. Y el día en el cual Dios reposa, representara nuestro acceso a la gracia de Dios, reposando de nuestras obras, ¿se entiende? Vean cómo dice ahí, verso 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones. 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día en el Salmo, ¿verdad? ¿Se entiende la idea? ¿Josué le dio el reposo al pueblo o no? En un sentido sí, pero en el sentido trascendental y pleno no se los dio. El texto dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, ya no hablaría después de otro día. Por tanto, verso 9, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, en el reposo de Dios, también ha reposado de sus obras, como Dios lo hizo en el día séptimo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué Dios mandó a guardar un Shabbat? ¿Por qué Dios permitió que entraran a la tierra de Canaán después de tanta fatiga? Porque estaba dando una prefiguración de la redención, ¿se entiende? 6 días trabajando y el séptimo reposando. 40 años sufriendo, luchando, vagando y después entraron al reposo. De manera que usted y yo así estuvimos durante mucho tiempo, obrando, esforzándonos para llegar a Dios por medio de nuestras obras, pero cuando entramos a la gracia de Dios, hemos entrado al reposo. Y por eso yo le pregunto, ¿es necesario que guardemos el séptimo día? No, porque ya entramos al séptimo día, ¿se entiende? Vengan a mí, dijo Jesús, todos los que estéis cargados y trabajados, yo los haré descansar. Esto se ha cumplido. Por eso explicamos que el primer asunto teológico es la soteriología. ¿Cómo entramos al reposo? Por medio de la fe. ¿Cuál es el reposo? La salvación gratuita en Cristo. Segundo tema que aparece de manera implícita en Josué. Bueno, la teología es algo que aparece, porque lo que se destaca en este libro es la fidelidad de Dios. Todo se cumplió. ¿Se acuerdan? No faltó palabra alguna de las buenas promesas que Dios hizo. Entonces, por una parte se cumple la fidelidad divina, pero también se nos habla de la severidad de Dios. Miren Romanos, por favor. Es algo que a veces ignoramos, ¿no? No es que en Dios existan dos caras o dos atributos opuestos, sino que hay dos aspectos de la naturaleza del ser de Dios que los podemos distinguir en relación a nuestras acciones, en relación a nuestra fe, a nuestra incredulidad. Ahí en Romanos 11, ¿lo tenemos? Quiero que noten, por favor, en el capítulo 11, versículo 28. Perdón, 11, 22. Aquí hay dos aspectos que debemos destacar y que aparecen en Josué. 11, 22. ¿Lo tenemos todos? Dice: mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Eso lo podemos ver en Josué, hermanos. ¿Dios es bondadoso o no? Sí, porque le da tiempo a los amorreos, a los cananeos, para que se arrepientan. Dios es bondadoso. Dios es bondadoso porque a su pueblo lo perdona constantemente a través de Moisés y Aarón. Pero Dios también manifiesta severidad. Porque no sé si se acuerdan de Acán, que se robó un lingote de oro y un manto babilónico, ¿lo recuerdan? Y que lo escondió en la tierra debajo de su carpa. Y entonces, ¿se acuerdan lo que pasó? Dios destruyó a Acán y a todo lo que tenía. Entonces, por una parte encontramos la bondad de Dios y la severidad de Dios. Ahora, en el trato con nuestros hermanos, es difícil que nosotros seamos como Dios, ¿no? Pero ¿quién recuerda a Juan Marcos, que quiso ir con Pablo y Bernabé? ¿Se acuerdan? Y sí, estaba sirviendo a Dios y de repente se les echó para atrás a la mitad de la obra misionera. ¿Fue correcto eso? No. Y entonces vemos que Pablo y Bernabé regresan. Él quiere ir otra vez con ellos en su segundo viaje. ¿Y qué hizo Pablo? Si va yo no voy, es un infiel. ¿Qué le mostró? La severidad. ¿Y es correcto o no? Pero Bernabé dijo: no, yo me lo llevo, yo lo voy a restaurar, yo lo voy a guiar. ¿Fue correcto o no? Entonces vemos cómo el ser humano es imperfecto, porque ellos mostraron los dos aspectos bíblicos, pero sí vemos que muchas veces nuestra imperfección nos lleva a recaer solamente a un lado.
Bueno, solo quería mencionar eso porque en Josué lo vamos a encontrar mucho. La fidelidad de Dios, su bondad y su severidad. En el tercer lugar, otro tema teológico va a ser la cristología. Se va a revelar Cristo en el capítulo 5, verso 13 al 15. A ver, vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Yo quiero que recordemos algo. A Dios el Padre nadie le vio jamás. Al unigénito Dios, que está en la intimidad del Padre, Él siempre le ha dado a conocer. Pregunto, ¿en el Antiguo Testamento la gente vio a Dios o no? ¿Sí o no? ¿No dicen los padres de Sansón, vamos a morir porque hemos visto a Dios? ¿No dice eso el texto? Pregunto otra vez, ¿la gente vio a Dios o no? ¿No dice que Jacob vio a Dios cara a cara y el mismo personaje lo bendice? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama el lugar? ¿Peniel? Entonces, la pregunta la vuelvo a lanzar. ¿Los hombres en el Antiguo Testamento vieron a Dios? Sí, pero entonces hay que explicarlo, porque sí vieron a Dios, pero en la persona de Cristo. Él le ha dado a conocer siempre. ¿Con quién habló Moisés? Con Cristo. ¿Con quién habló Josué? Con Cristo. Cuando Isaías ve ese trono alto y sublime al cual le dicen santo, 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 ¿a quién miró? A Cristo. En ese sentido, debemos notar que la cristología aparece en el Antiguo Testamento a través de una figura que se conoce como teofanía o cristofanías también. ¿Qué significa esto? Manifestaciones de Dios visibles previas a la encarnación del Dios Hijo. Vean conmigo aquí Josué 5:13, ¿verdad? Ahora, no busquemos cristofanías donde querramos, no siempre es así, solamente donde los elementos nos lo permiten. Dice así: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón. Vean, está viendo al Mesías, pero de manera que lo describe como un varón. ¿Se acuerdan que Abraham también vio a un personaje llamado Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo? Bueno, vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: a ver, como que esa postura de la espada se ve mal, ¿no? ¿Quieres pelear? Esa es la idea. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, todos juntos: no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Bueno, hasta aquí podríamos pensar, pues fue un ángel tal vez, ¿o no? Pero en el verso que sigue, o ahí mismo en el 14, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, ¿qué hizo? Le adoró. Y eso es muy extraño porque los ángeles, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, dejaron ser adorados, se dejaron adorar. Entonces dice que le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Todos juntos. Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué las mismas palabras que a Moisés. Miren: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Es una cristofanía, ¿se entiende? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Obviamente que la revelación cristológica que recibe Josué es muy pequeñita en comparación a lo que usted ha recibido. Usted es una persona altamente bendecida, no sabe cuánto, porque usted y yo conocemos muchísimo de Cristo. Ya quisiera Josué tener una clase de estas, hubiese querido eso, ¿no? Claro, hoy día Josué conoce más que nosotros, ¿no? Porque está con el Señor. Pero ¿qué hubiera querido Moisés, no? Que alguien le explicara algunos misterios. Así que no menospreciemos el conocimiento de Dios. Bien, ¿qué otro tema encontramos aquí? Pues amartología o amartiología, como le quieran llamar, porque se habla del pecado de Acán. Cómo Dios le dice al pueblo: destruyan todo. Y Acán dice: no, pero está bien chido este manto babilónico y este lingote de oro, mejor lo guardo, ¿no? Capaz sí que sirve para algo.
Entonces, aquí sí podemos encontrar la codicia, el amor a sí mismo, la desobediencia. El corazón humano siempre ha sido igual. Y nosotros somos iguales que Acán, hermanos, ¿o no? Así somos igualitos. Entonces, en cuanto a la martología, pues sí encontramos a un pueblo con una naturaleza caída. Eso viene en Josué 7. Encontramos también antropología, la responsabilidad humana, en este caso es lo que se destaca. Miren, Dios hace responsable a Acán y lo mata con todo lo que tiene. Pero también en el apoyo que Dios le brinda a Josué, recuerden ustedes la palabra que le da, o las palabras que le da. Yo voy a estar contigo, como lo estuve con mi siervo Moisés. Solamente esfuérzate. Ahí sí entra el texto de ayúdate que yo te ayudaré, ¿o no? Pues pareciera que sí, ¿no? Entonces a veces como que no lo reflexionamos mucho, pero ahí se está diciendo eso, en otras palabras. Yo voy a estar contigo, pero esfuérzate y sé valiente. Bueno, el principio ya está. Entonces sí se habla de la responsabilidad humana, y claro que la gracia de Dios en la vida cristiana opera en función de nuestra responsabilidad, de nuestra diligencia. Dios no va a bendecir, obviamente, de la misma manera a una persona negligente que a una persona diligente, que se esfuerce y sea valiente. Bueno, entonces la responsabilidad humana es uno de los asuntos que se abordan. Y por último, bibliología. Ah, caray, ¿cómo que bibliología? Pues recuerden que ya existía una noción de un canon para Josué y el pueblo. ¿Cuál era el canon? La Torá, la ley. Sí, en ese momento no estaba muy desarrollado porque lo hacían en tablillas de piedra. Probablemente después lo escribieron en cierto papel que se conoce como papiro, pero después en Pérgamo, con los años, ya pasaron muchos años, en Pérgamo, los que hablaron de Pérgamo, no sé si aquí alguien habló de eso, en lo de los varones, pero ellos inventaron la escritura en pieles de animal, y entonces eso fue como que lo más viable. Pero en ese momento ya tenemos bibliología, y miren lo que dice Josué 1:8. Es más, yo sé que usted se lo sabe de memoria, ¿verdad? ¿Cómo dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y que de hecho es una fusión con el Salmo 1, que se lo sabe, ¿no? Bienaventurado el varón que va a prosperar y será como un árbol. Bueno, esa es la misma idea, hermanos. ¿Qué tanto usted pasa tiempo en las Escrituras? A veces se nos hace muy pesado leer porque de por sí los mexicanos no tenemos el hábito de la lectura, ¿verdad? Y a veces leemos un capítulo y decimos, no, ya leí un montón, ya con esto. Lo importante es entender un poquito. Pero es importante que usted medite, reflexione, ponga por obra todo lo que está escrito en las Escrituras. En ese momento solamente era la ley. Bien, y para terminar, hermanos, retos de interpretación. A ver, preguntas, ¿no? Retos de interpretación. ¿Por qué Dios echó a los pueblos de Canaán? Es una pregunta interesante. Bueno, el mandamiento fue échalos, expúlsalos, pero a veces vemos incluso que los exterminaban, los masacraban con todo lo que tenían, mujeres, niños, vacas, todo. Yo quisiera escuchar a alguien, ¿por qué? ¿Por qué Dios echó a los pueblos de Canaán? Ya lo hemos platicado un poquito antes. ¿Por qué Dios los extermina? ¿O por qué Dios es un Dios bélico en el Antiguo Testamento? Porque si alguien dice que no ha leído el Antiguo Testamento. Sí es un Dios bélico, ¿no? Que por más que Saúl diga, pues yo nomás me traje al rey unas cuantas vacas, no, pues yo te dije que exterminaras a todos. ¿Por qué, hermanos? Miren, esto es importante. ¿Sí? ¿Por allá, hermano? Claro, bueno, sí, la respuesta es buena. Claro, sí, eran un pueblo idólatra. La idolatría implicaba sacrificios humanos, como quemar a los niños, sacrificarlos. La idolatría implicaba orgías desenfrenadas, homosexualismo, lesbianismo, una cuestión bien torcida. Basta con recordar a Sodoma y Gomorra. Pero pregunto yo,
Si nuestro vecino es igual que los cananeos o los amorreos, ¿deberíamos matarlo? ¿Cómo ven? ¿O es lo que Dios quisiera? Porque miren que algunos reformadores incluso hicieron su propia inquisición, como Juan Calvino, ¿no? Que pues, no te cae bien la doctrina de la Trinidad, pues ahí te va un escopetazo. Pobre Miguel Cerveto, que fue lo que le pasó. O miren que la Iglesia Católica en las cruzadas, ¿se acuerdan? Bajo ese principio asesinaron a muchos musulmanes, árabes, judíos. Con ese principio llegaron los españoles a América y mataron a muchos indígenas, porque son unos idólatras, esos aztecas. ¿Cómo le oran? ¿Cómo le rezan? ¿Cómo le piden al sol, al maíz? ¿Por qué le sacan el corazón a sus amigos? ¿Podríamos decir que era justificable? No. Voy a repetir lo que siempre he repetido, hermanos. En el Antiguo Testamento, Dios actúa en los parámetros de esa cultura y Dios permite ciertas circunstancias, no porque sea su deseo pleno, sino porque está de alguna manera refrenando la maldad de los hombres por la dureza de corazón. Voy a poner un ejemplo. La ley de Moisés, que es buena, santa y justa, ¿permite la poligamia? Yo le animo a que lea al menos 3 pasajes. Lo permite y dice cómo debes tratar a una y a otra, ¿no? Te aclara, ¿no? Que no sean hermanas, ¿no? Pero lo permite. O sea, lo digo porque a veces no tenemos conciencia de eso. La ley de Moisés, ¿permite la esclavitud? Sí. Y hay un pasaje que incluso dice, si a tu esclavo lo golpeas y lo dejas medio muerto, no pasa nada, es de tu propiedad. Pero si lo matas injustificadamente, ahí sí te vamos a castigar. ¿Es el deseo de Dios eso? No. ¿La ley de Moisés permite el divorcio? Sí. Ahora, repito, el antiguo régimen era una revelación de justicia, sí. Pero Cristo, ¿qué nos dice? Si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino. Oísteis que fue dicho esto, pero yo te digo otra cosa. No contradice la ley para nada, pero sí la absorbe por completo y nos muestra una justicia aún mayor. En el deseo de Dios, entonces, nos damos cuenta que Cristo expresa el deseo pleno de Dios y la ley solamente da concesiones o permisos por la dureza del corazón. Así que usted no salga hoy a querer matar a su vecino idólatra, ¿verdad? Porque eso no es lo que Dios quiere. Miren un pasaje, por favor, Romanos. Y miren que aparte Dios tuvo mucha paciencia, ¿no? Con los amorreos, los cananeos, y que aparte el mandamiento fue expúlsalos. Y muchas veces el exterminio fue a causa de una gran contaminación. Romanos 3, versículo 21 y 22. Quiero que noten esto, hermanos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Había justicia en la ley, hermanos, sí o no? Pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios independiente de la ley. Dice después: justicia testificada por la ley y por los profetas. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Es justo repudiar a la mujer o repudiar a tu esposo si te engaña o no? Respondamos con justicia, ¿sí o no? Sí es justo, pero ¿qué es más justo? Perdonar, ¿se entiende? ¿Es justo quitarle un ojo al que me quitó un ojo, sí o no? Sí, es justo, pero ¿qué es más justo? No resistir al que es malo. En ese sentido, hermanos, espero que se entienda que la revelación del nuevo pacto es mayor que la revelación del Antiguo Testamento. Y el último reto de interpretación, ya lo explicábamos al principio. ¿Hay alguna promesa vigente para el pueblo de Israel con respecto a la tierra prometida? La respuesta es no, porque el texto dice todo se cumplió. Sí, por más que alguien diga no, pero es que se va a levantar el templo, ya tienen la vaca roja y cosas como estas, debemos entender, hermanos, que Israel, humanamente hablando, recibió lo que tuvo que recibir y hoy día son iguales y están en la misma condición que cualquier otro ser humano. Si no creen en Cristo, van al infierno. Si creen en Cristo, tienen salvación. Y si hay una promesa para Israel, que todo israelita que cree en Jesús obtendrá salvación. Es la promesa de Abraham. En tu semilla, Abraham,
serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Preguntas, hermanos? Sí, hermano Hugo. Sí. Ok, qué buena pregunta, hermano, gracias. Como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, el decálogo o los 10 mandamientos no son el estándar inmutable de Dios moralmente hablando. Y esto es algo que muchos hermanos enseñan, que los 10 mandamientos son el estándar moral de Dios. Bueno, cuando examinamos el decálogo, por ejemplo, adulterio es acostarte con una mujer que no sea tu mujer. Pero, por ejemplo, acostarte con tu mujer y acostarte con tu concubina, en la ley de Moisés, no se consideraba adulterio. Te voy a mostrar un pasaje, hermano, y ahorita explico el por qué. Vean Éxodo, por favor. Capítulo 21. Pasaba que algunas muchachitas en Israel no salían ni en venta de garage, ¿no? Nadie daba ni un pollo, ni una gallina por ellas. Entonces, Dios permitió, y repito, esto permitió, no es su deseo, lo permite porque el pueblo viene arrastrando ciertas prácticas y Dios en ese momento no está interesado de desarraigar todo lo que ellos vienen arrastrando, porque viene gente esclavizada que tiene que ser protegida, entre otras cosas. Y bueno, en el verso 7 del capítulo 21, había hombres que decían, bueno, mi hija no sale, ¿no? La voy a vender. Eran mujeres israelitas, ¿sale? Pero los padres, como los oaxaqueños y los chapanecos, que pasa la fecha, las vendían a otro judío. Versículo 7. Cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, o sea, no se la van a llevar como cualquier esclava. Si no agradare a su señor, el que la compró, por la cual no la tomó por esposa, pues se le permitirá que se rescate, o sea, que la rediman, que la compren, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la deseche. 9. Mas si la hubiere desposado con su hijo, o sea, dice, mira, yo te compré, pero no me voy a casar contigo, te voy a dar por esposa a mi hijo. Dice el verso 9, hará con ella según la costumbre de las hijas, o sea, la va a tratar como si fuera una hija, no como esclava. Y aquí viene lo interesante, versículo 10. Si tomare para él otra mujer, o sea, la implicación es que la tomó a ella y tomó otra mujer, dice el verso 10, no disminuirá su alimento, o sea, le tiene que dar a las dos la misma porción de comida, las mismas tortillitas, ¿no? No va a disminuir tampoco su vestido, la igualdad de ropa entre las dos. Y dice después, ni el deber conyugal, tendrá que estar con las dos. 11. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, o sea que él tenga preferencia por la otra mujer y no por esta, entonces la va a dejar salir por gracia, sin dinero. Entonces, así como este pasaje, tanto en Levítico, en Deuteronomio, vas a encontrar textos, hermano, donde la poligamia tiene ciertas permisiones, y por eso vemos que a David, Salomón y muchos de estos hombres, no vemos que Dios esté muy descontento con ellos, no porque sea su deseo, sino porque la ley de Moisés tiene una naturaleza. Permitir muchas cosas por la dureza del corazón, como el divorcio, ¿no? Lo permite no porque sea su deseo, sino porque lo permite simplemente por la dureza del corazón del hombre. Ya Cristo, cuando viene, nos revela no una permisión, sino el deseo pleno de Dios, de tal forma que dice, en el principio no fue así, sino que en el principio varón y hembra los creó, y redefine el asunto mostrándonos el deseo pleno de Dios. Entonces, esa sería, digamos, la respuesta, hermano. ¿Sí, hermana? Sí, esa es su naturaleza. Dice Gálatas 4 que la ley fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente. Entonces, adulterio en ese tiempo, hermano, era, por ejemplo, que David se acostara con Betsabé. Ahí sí estaba mal, ¿no? Pero si David tenía a sus esposas, porque tenía esposas, ¿no? Y concubinas, pues ahí no había ningún problema porque estaba dentro de los parámetros de la ley mosaica. Sí, hermano.
La ley es una sombra, sí, de la justicia que vendrá, pero la ley nos deja insatisfechos. La ley es una sombra limitada. La ley nos provee de justicia, si es justicia, pero una justicia limitada. Cuando viene Cristo, en Cristo se nos revela no solamente principios morales, sino el deseo pleno de Dios. Por ejemplo, Cristo dice, mira, la ley dice, no mates, ¿no? Sí, los fariseos andaban bien contentos, no matamos a nadie. Tenemos justicia. Pablo dice, en cuanto a la ley soy irreprensible. Pero Cristo no dice, pero el significado es este, no. Cristo dice, pero yo les digo. O sea, a esto se le conoce como la ley de Cristo, el régimen del Espíritu. Yo les digo que cualquiera que se enoja contra su hermano es un homicida. O sea, eleva la justicia a un plano totalmente nuevo para los hebreos, ¿no? No contradice la ley para nada, pero la ley de Cristo es como un mar que absorbe el río de la ley por completo y se queda insignificante. Entonces, cuando enseñamos los 10 mandamientos, porque sí los debemos enseñar porque son palabra de Dios, los enseñamos bajo la lupa de Cristo, los enseñamos filtrándolos por Cristo, porque, por ejemplo, el día de reposo pues no lo guardamos, ¿va? Ahí no tenemos tanto problema, pero por decirlo así, la ley solamente fue añadida para refrenar, para restringir, nunca manifestó el deseo pleno de Dios. De otra manera, pues Cristo no hubiera venido, ¿no? Si manifestó el deseo pleno de Dios en todo, no hubiese tenido caso la llegada de Cristo. Sí. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Comentarios? ¿No? Sí. Yo les recomiendo leer el Sermón del Monte, que de hecho lo vamos a iniciar el domingo dentro de 15 días, donde Cristo le dice a los discípulos, es como si se parara igual que Moisés en el monte y le dice, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino. Entonces, hablaremos de eso más adelante, pero sí hay que dejar en claro que existía la esclavitud, existía la poligamia, permitida, pero reitero, no era la voluntad de Dios. Ya en el Nuevo Testamento incluso a los diáconos y obispos se les dice maridos de una sola mujer. Miren, con respecto a los esclavos, por ejemplo, ahí en el capítulo 21 de Éxodo, 26, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Si un buey acorneare a un hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneado desde el tiempo atrás y a su dueño se le hubiere notificado y no hubiere guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Y bueno, así como esto vamos a encontrar un montón de cosas que implican golpes, ¿no? En el ojo, en los dientes, a palazos, pero reitero, solamente son restricciones hasta que llegase Cristo. Bien, otra pregunta, hermanos, comentario, ¿no? Bueno, es importante esto porque yo he escuchado a predicadores de sana doctrina incluso, ¿no? Decir, hermanos, pues peleemos por nuestra familia, busquemos armas, defendámonos. Suena bonito, hermanos, pero la justicia de Cristo es mayor, ¿no? Entonces, recordemos que estamos bajo un nuevo régimen. Y bueno, entonces, en relación a las dos preguntas, pues esa sería la respuesta hasta cierto punto clara, pero yo les animo a que lean el Antiguo Testamento mucho, hermanos. Vamos a orar si no hay preguntas y vamos a pasar a lo que resta de nuestro servicio. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el tiempo que nos regalas. Bendice las ofrendas, bendice cada hermano, cada hermana. Rogamos que se haga tu perfecta voluntad en Cristo Jesús. Amén.